Buenas, hoy les tengo una lectura interesantísima, pero bien interesante por demás del libro. Esto es como un bono. Esto no estaba dentro de las lecciones ni dentro del libro, pero lo creo realmente interesante leerlo y compartirlo aquí con ustedes porque es la historia, cómo se originó, de dónde sale todo este libro tan interesante y nos va a dar otros tips. Esta es una lectura especial, esto no es parte de la lección 1, lección 2, lección 3, sino que esta es parte del prefacio. Esto nos va a indicar de qué se trata todo esto. Es realmente interesante. Como siempre, les habla Gil Espinosa de su canal Hablemos de un curso de milagros. Realmente enamorado de esta tarea, realmente interesante. Y vamos a empezar a leer el prefacio. Y dice así: este prefacio se escribió en 1977, a modo de respuestas a las muchas solicitudes recibidas que se incluyera en la introducción de un curso de milagros. Las primeras dos partes de este prefacio, cómo se originó y qué es, las escribió la misma Helen Schucman. La última parte, la pregunta ¿qué postula?, fue escrita mediante el proceso de dictado interno que se describe más adelante. ¿Cómo se originó? Esa es la pregunta. ¿Cómo se originó? Y dice, un curso de milagros dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Estas dos personas fueron Helen Schucman y William Tedford, catedráticos de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Unidad de Columbia de la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron estas personas, excepto que lo que ocurrió muestra que con Dios, todo es posible. A ambos se les podía haber calificado de todos, menos de personas espirituales. La relación entre ellos era difícil, a menudo tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos, apenas coincidían con lo que el curso postulaba. He aquí la manera en que Helen, la persona que recibió el material, se describe a sí misma: psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología atea. Estaba trabajando en una institución de gran prestigio, cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad de nuestras actitudes reflejaban, y concluyó diciendo: tiene que haber otro camino. Como si hubiera estado esperando esa señal, accedí a ayudarle a encontrarlo. Y al parecer, este curso es este otro camino. Aunque su propósito era firme, tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común, pero le habían ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad, que, como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle a él utilizar cualquier situación para sus propósitos e infundirle su poder. Continuando aquí con el relato de Helen, 3 sorprendentes meses precedieron al inicio de la redacción en sí, durante los cuales Bill me sugirió que anotara los sueños de elevado simbolismo que estaba teniendo, así como las extrañas imágenes que me asediaban, aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado. Aún así me llevé una gran sorpresa cuando me vi escribiendo: este es un curso de milagros. Ese fue mi primer contacto con la voz. Era una voz
que no emitía ningún sonido, pero que me presentaba una especie de dictado rápido, interno, que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La redacción no fue nunca automática. Podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. En muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una situación especial que de alguna manera, en algún lugar, yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo, y estoy segura que de gran parte de su importancia estriba en ese hecho. Yo anotaba lo que la voz decía, y al día siguiente se lo leía a Bill, y él lo pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pues sin su aliento y apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. En total, el proceso duró alrededor de 7 años. Primero llegó el texto, luego el libro de ejercicio y finalmente el manual del maestro. Al material recibió solo se le han hecho unos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos en los capítulos y subcapítulos, y se omitieron algunas referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en lo absoluto. Los nombres de las personas que colaboraron en la transcripción del curso no se mencionan en la portada de los libros porque el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos. Su objetivo no es sentar las bases para otro culto. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio y verdadero maestro interno. Ahora otra pregunta. ¿Qué es este libro? Como el propio título lo indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de 3 libros importantísimos. El libro de texto, que tiene 766 páginas. El libro de ejercicios, con 523 páginas. Y el manual para el maestro, que consta de 102 páginas. El orden en que el estudiante debe seguir y usar los libros y la manera de estudiarlos depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales. El programa de estudios que el curso propone se planteó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como en el orden teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría, y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino que es necesaria. Una experiencia, no una teología, una experiencia universal. Aunque su enfoque es cristiano, que nos habla mucho y toma referencia central al Cristo, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás solo en su forma, que en última instancia todos los programas de estudio conducen a Dios. Todos conducen a Dios. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos en las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido en su mayor parte a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad que es la meta de este curso.
El libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo ese ritmo. Se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Las instrucciones solo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicio queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Lo importante de los ejercicios es hacerlo para uno tener la experiencia. Aunque las ideas que el libro de ejercicio presentan te resultan difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes, nada de eso importa. Se te pide que simplemente que las apliques tal como se indica. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobran sentido para ti. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puedes que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa y tampoco disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Finalmente, el manual para el maestro, escrito en forma de preguntas y respuestas. Contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicio, llevar a término el aprendizaje del estudiante. Al final, se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, como se indica claramente en el párrafo con que finaliza el libro de ejercicio. Este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Ahora vamos con otra pregunta realmente interesante. ¿Qué postula? El postulado de este libro dice, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y en esto radica la paz de Dios. Este es su postulado. El amor no puede ser amenazado. Dios no puede ser amenazado. La verdad no puede ser amenazada. Y el odio, la ira, el rencor, todo eso no existe. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal. Entre el conocimiento y la percepción, el conocimiento es la verdad y está protegido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó. Y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje, porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio ni fin, simplemente es. El mundo de la percepción, por otra parte, el mundo del tiempo,
de los cambios, de los comienzos, de los finales, se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y sobre todo en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al el énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia de los opuestos, en voluntades separadas, en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve, oye, parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar al mundo de las ilusiones, mundo que es necesario defender, sobre todo sin descanso, precisamente porque no es real. Y como dice el postulado, lo real no puede ser, o sea, lo real no puede acabarse. Continuamos. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad de su sueño. Dios nos ha dado la respuesta. El único medio de escape, el verdadero ayudante, la función de su voz es su Espíritu Santo. Es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar para llevar ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que es en realidad el perdón, así como también de lo que es el mundo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, de destrucción, de malicia, de envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo eso. No porque al hacerlo seamos buenos o seamos caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas. Por lo tanto, estamos viendo lo que no está allí. A medida que aprendemos a reconocer nuestros errores de percepción, aprendemos también a pasarlos por alto. Es decir, aprendemos a perdonarlos. Y abro un paréntesis aquí, lo único que perdonamos son nuestros errores de percepción. No perdonamos los errores del otro, ni de Juan, perdonamos los errores de cómo percibimos al mundo. Y el error de percibir al mundo es la envidia, la maldad, la destrucción. Y nosotros perdonamos eso dentro de nosotros. Perdonamos nuestra maldad, perdonamos nuestra envidia, perdonamos nuestra desesperación, perdonamos nuestras percepciones. Es importantísimo que lo veamos. No perdonamos a nadie.
No somos buenos perdonando a los demás porque no podemos perdonar a los demás. Debemos perdonar nuestras percepciones. Debemos perdonar que vimos odio, porque el odio está en nosotros. Y ese odio nos hace ver un mundo de manera diferente. Debemos perdonar nuestra ira, porque esa ira nos impide ver la verdad en el otro, la verdad en la creación. Debemos perdonar en nosotros mismos la envidia, porque nos distorsiona una realidad, nos distorsiona el mundo. Por eso el mundo está tan distorsionado. Pero no soy quien para perdonar al otro. Tengo que perdonar mis errores de percepción, los míos, para poder ver un mundo realmente como es, lleno de dicha y felicidad. Continuamos aquí con la lectura. Al mismo tiempo nos perdonamos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. El pecado se define como una falta de amor, capítulo 1, subcapítulo 4, puesto que es lo único que existe es el amor. Para el Espíritu Santo, el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en lugar de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros los que consideramos que nos falta a nosotros. Y entre comillas, amamos a otro con el objeto de ver qué podemos obtener de él. De hecho, es esto a lo que el mundo de sueños llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor no exige nada. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido, ningún hombre puede desunir. No obstante, la verdadera unión, que nunca se ha perdido, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y, entre comillas, un amor. El ser que Dios creó no necesita nada. Y esto lo voy a repetir. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y sobre todo amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros. Como Él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son realmente destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Pero si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra. En los milagros que señalan el camino de retorno al cielo, el mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir sobre todo nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. La percepción es una función del cuerpo, por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas relaciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, pero en realidad solo responde a las intenciones de su mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, de la vejez y de la decrepitud.
Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se le descarta cuando deja de ser necesario de por sí. El cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en lugar de debilidad, unidad en vez de separación y amor en lugar de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios. El Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír porque el ego, que habla en favor de yo falso y separado, puede hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y sobre todo de enseñanza. Y a no ser que elija identificarse con el cuerpo, y nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo, la visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, de la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en lo que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que aclaman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo y sin ellos nosotros jamás pudiéramos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pueda necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que nosotros hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según el cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, en lo cual no ha cambiado, porque nos ayudamos, porque nos hallamos olvidados de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiaremos la manera de pensar del mundo. Perdonando se convierte en el umbral del cielo porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. No al no mantener a nadie prisionero de la culpa, nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podremos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá de eso. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Entonces, ese era el prefacio. Es una belleza. Y si quieren, ustedes me escriben, lo dejan ahí un mensajito y nos dicen y me dicen y podemos hablar de eso.
podemos seguir profundizando un poco más en el prefacio. Quizás dentro de un mes, 2 meses, lo volvemos a leer para que ustedes vean cómo se ve diferente. Y de repente dentro de 4 o 5 meses lo volvemos a leer para que ustedes vean cómo se ve. Es una joya. Con esto me despido, les dejo esta belleza ahí, esta clase hermosísima del prefacio y que tengan un feliz día. Se les quiere mucho y recuerden, solo perdonando nos perdonamos a nosotros mismos. Y perdonando nuestra percepción errónea, como el odio, la ira, el rencor, el sufrimiento, el estrés, todas esas cosas, perdonándolas en nosotros mismos, es que nosotros vamos a cambiar la percepción del mundo. Que tengan un excelente día. Se les quiere muchísimo.